Que Dios bendiga grande y poderosamente a toda nuestra hermosa y preciosa audiencia. Déjame enderezar por aquí, ¿verdad? Este tirito de cámara para tratar de que se vea lo mejor posible. Bueno, aquí estamos nuevamente en otra transmisión más y le quiero mandar, ¿verdad?, muchísimos abrazos a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y vamos a estar hablando un poco, ¿verdad?, relacionado a este tema sobre experiencias espirituales. Yo obviamente tengo que decir algunas cuantas cosas de manera introductoria y en base a algunas situaciones que se han venido dando, sobre todo por estos medios de las redes sociales, entiéndase YouTube, Facebook o cualquier otro medio que cualquier determinado individuo, persona, etcétera, se ponga a estar comentando tonteras o bobadas o etcétera. O, bueno, también en determinados casos, aislado en cualquiera sea, ¿verdad?, la iglesia o etcétera, etcétera. Esto yo lo he dicho muchísimas veces. Tenga mucho cuidado con aquellos que dicen que eso del libre albedrío no existe. Cuando la palabra es clara y el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen. Y para resumirlo, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea, es bien importante reconocer que el Señor Jesucristo no quiso nunca robots, ni quiso nunca amenazar que por ser Él poderoso te va a obligar a ti a adorarle, a quererlo, a amarle. Es algo de la libre determinación humana. Todos los seres angelicales que le sirven a Dios lo hacen de corazón y porque en verdad lo aman. Ellos fueron probados. Recuerde en el caso de la caída de Lucifer. Y nosotros, toda la creación somos probadas. O sea, lo que hacemos para Dios, lo hacemos porque lo amamos, porque lo queremos, no porque estamos obligados a hacerlo. Aunque pues obviamente hay muchas personas dentro del evangelio que no son genuinas, pero eso se verá siempre a legua. Los que te dicen que no existe el libre albedrío dentro de las iglesias cristianas, no te van a ser claros con la cosa directo, porque ellos saben que sus teorías, la mayoría de las veces, no son aceptadas porque distan de la doctrina cristiana, o sea, la creencia cristiana. Y en este caso son los calvinólatras, a los cuales conocemos más literalmente como los calvinistas, que dicen que el Señor eligió ya, predeterminó a un número de salvos y que murió por solamente el número de personas que iban a ser salvos y no por todos, lo cual contradice obviamente de una manera clara las escrituras, y aquel que te dice que no existe esto de libre albedrío tiene esa creencia. También este tipo de personas son el tipo de ateos del evangelio. Usted ha visto que siempre han salido unos por ahí, mayorcitos ellos. Y usualmente también en el caso de Puerto Rico, porque últimamente, ¿verdad?, en vez de estar agradecidos que la palabra se les predicó en su determinado momento, etcétera, etcétera, tienen una obsesión. Tienen una obsesión con llevar la contraria y ahora por un determinado diplomita o qué sé yo, que ni siquiera se los acreditan en las universidades de estudios seculares, se creen que saben. Cuando yo estudié, ¿verdad?, en el instituto de mi mamá, Luces de Vida, yo cuando fui a la universidad, los créditos del instituto de mi mamá eran acreditados y de ahí me zafé de no estar yo cogiendo ahí, perdiendo el tiempo en la cuestión de religiosidad en los estudios universitarios con cosas que realmente no eran de acorde a las escrituras. Y bueno, la cosa estaba acreditada. Y este tipo de personas parece que han olvidado que nosotros somos espiritual, mi cuerpo. Al tú ser espiritual, mi cuerpo, yo quiero que tú entiendas que la Biblia continuamente habla de que existe un mundo paralelo al nuestro. Y cuando tú creces espiritualmente, oras, ayunas, te apartas con el Señor, es inevitable que vas a tener experiencias espirituales. Los hermanos que me están sintonizando, yo estoy seguro que muchos de muchos de ustedes han tenido experiencias espirituales, pero te has topado con los mismos ateos dentro de la misma iglesia. Ellos piensan que como ellos no oran, no ayunan, no hacen nada, lo que hacen es comer como pichón de elefante, porque siempre estos calvinistas que me han estado chavando ahí son como medio gordos, de esos que se la pasan comiendo después del culto, de estarse lambiendo los zapatos y estar escuchando cuantas cosas dijo Calvino. No tienen una experiencia espiritual, nunca han ayunado y 100% seguro que en su juventud se dedicaron a la bebelata, porque de verdad que es una tentación bien fuerte en Puerto Rico y de esa yo me zafé y allá me conocen. Cuando muchos estaban en su bebelata y en su jangueo y en su reggaetón y en su trap, yo estaba
apartado con el Señor, que a veces me tenía que meter bien adentro en la casa porque siempre estaban con ese reggaetón a todo volumen, el bajo de los equipos de audio de los carros, y eso, las ventanas sonaban, que eso era una cosa horrible. A veces ni me dejaban estudiar para la universidad, ni me dejaban estudiar para todo aquello que yo me iba, ¿verdad?, preparando, sea para mi programa, sea para campaña evangelística. Yo estoy predicando desde chiquito. Entonces, ahora, que ahora son algunos de ellos mayores, ¿verdad?, ahora entonces, ellos quieren venir a decir que las experiencias espirituales no son reales. Y a veces tirándole que si Gille o no Gille, que si yo digo una experiencia espiritual, que eso. Gille ayunó 41 días. ¿Cuántos has ayunado tú en tu vida? Yo comenzando ayuné 31 días parcial, extendido todo lo que pude. Siempre estamos en ayuno, siempre a veces nos retiramos, estamos en oración, pero esta gente no ora, no pueden aguantar ni tan siquiera 5 minutos de oración. ¿Cuándo estos calvinistas han orado por ti o cuándo han hecho una transmisión de oración? Me imagino que piensan que como salvo siempre salvo, o qué sé yo, ya está, ya pueden mentir, hacer lo que sea, ir derechito al cielo. Bueno, ellos dicen que el que se quita la vida directo va para el cielo. Entonces, somos espiritual mi cuerpo. Yo no puedo obviar eso, no puedo quitar eso. O sea, el cuerpo es mi expresión aquí en la tierra, pero dentro de cada uno hay un espíritu y hay un alma. Y hay muchos de ellos también que dicen que solamente es espíritu, que no. Cuando la Biblia dice claramente las cosas. Entonces, es un enredo que esta gente tiene. Y la mayoría de estos ateos del evangelio son de ese corte calvinista. Y yo quiero decir, antes de hablar sobre estos temas, muy importante, anteponiéndome a las burradas que ellos dicen por la internet, porque ellos solamente tienen videitos ahí en la internet. Y sí, yo siempre estoy aquí en la internet, pero yo de toda la vida siempre he salido a predicar en campaña, con cientos de convertidos. Mi abuelo también lo hacía, más evangelistas que son creyentes lo hacen. Ya, si era hacer un videíto en la internet, cualquiera. Hablando de bobería. Si somos espiritual mi cuerpo, amigo, y usted da alimento espiritual, digámoslo así, a su ser, es inevitable las experiencias espirituales. Y aquí meramente yo voy a comenzar a hablar sobre algunas experiencias espirituales. Yo sé que usted las ha tenido y a veces hay personas que me han venido a hablar sobre algunos problemas en sus iglesias que tienen pastor bares, perdón, pastor, sí, pastor, pero pastor bar, para estorbar, para eso es lo que sirve. Que han visto al Señor Jesucristo en experiencia, pero estos pastores, sin tener una sola comprensión de la Biblia, dicen que esto no puede ser, porque a Dios nadie lo vio jamás, pero la Biblia dice que a quien nadie vio jamás se fue al Padre, y Jesucristo es la forma visible de Dios. Vino en una primera venida visible. Entonces, si has visto a Cristo en una experiencia, eso es 100% real. Tú lo viviste. Oras, ayunas, te apartas con Dios. Obviamente vas a ver la realidad del campo espiritual, pero ¿qué se puede esperar de gente que dicen que los dones eran para antes, que la sangre de Cristo no tiene poder, que eso de ungir con aceite, que eso es superstición, que si te quita la vida vas directo al cielo, poniendo límites a las mujeres? Todo es un pero, ¿no? Y diciendo también, no, eso de espiritual mi cuerpo, eso no es cierto. O sea, en vez de tricotomía, ahora es dicotomía. Entonces tú le ves que está en un enredo. Las personas que están en enredo, las personas que están en falsa doctrina, no pueden tener un pleno conocimiento de lo espiritual. Y eso arranquemos desde allí. O sea, antes de tú criticar o de hablar en contra de las experiencias espirituales de otra persona y decir que son falsas porque a ti no se te ha parecido nada de lo espiritual, comienza a ver y evaluarte tú por qué no. Porque se supone que usted es espiritual, mi cuerpo, y si no se te ha parecido, bueno, tú no oras, tú no ayunas, tú no crees en los dones del Espíritu, crees en un evangelio incompleto, crees un montón de burradas, estás en falsa doctrina, piensas que con un diploma ya te la sabes toda y se supone que la teología te acerque más a Dios, pero la teología calvinólatra de ustedes viene y los aleja más de Dios. De nada te sirve. Y aquello que no está fundamentado en Dios, el apóstol Pablo le llamó estiércol. Bueno, yo estoy meramente yéndome directamente a los lenguajes originales. Yo tengo que anteponerme a esto porque en nuestro tiempo estamos viviendo unas cosas terribles y la gente que trata desesperadamente a veces de buscar en el caso de YouTube o en el caso de las determinadas redes sociales alguna predicación, porque las iglesias que están alrededor solo hablan de prosperidad o solo es todo pintura, pantalón y prenda. Ahí por ahí salió uno que estaba obligando, lo vi en un video, el Hugo Algarroba ese, el sinvergüenza ese de por allá de Chile, que un tiempo estuvo en Ecuador, mentiroso, él cree que él va para el cielo así, y le estaba quitando a una hermana
en un llamado, me mostraron un video, el Hugo Algarroba, ¿cómo es? Alcatraz, al vacío, yo no sé, una de esas. Le estaba quitando a una hermana una pulsera de oro que se la diera a él para que la persona, ¿verdad?, se convirtiera a Cristo, y que se la diera a él. O sea, ¿qué no me dice a mí que él no se la va a vender? O sea, son cosas así. Es que es una cosa terrible lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando comencé mi llamado, yo lo he dicho, ¿verdad?, muchas veces, yo fui muy reacio a esto, justamente por culpa de este tipo de personas. Yo desde pequeño, quizás como era pequeño, como era niño, ya comencé a creerme en el Evangelio. Quizás a mí me ignoraban un poco la presencia, o que yo estaba siendo testigo de todas las burradas, todos los que hablaba. Bueno, imagínate, yo oía evangelistas decir, escuché esto, oía evangelistas decir, cercanos a mi abuelo, que bueno, no hay manera, te tengo que predicar eso porque no tengo de otra. Pero realmente no creo en eso. Cosas que la Biblia dice clara, pero que ellos predican no de corazón. Escuché también todas las envidias, diré todos los chismes, todos los celos, todas las cuestiones. Y mire, hoy en día siempre hemos sido víctimas de eso, porque es que yo lo sé, cuando hay un llamado siempre pasan esas cosas. Y por eso yo no quería predicar. Realmente no quería hacerlo. Pero de ahí, bueno, Dios se glorificó a mi vida de una manera muy poderosa y especial. Y siempre comenzamos a tener muchísimas experiencias. He tenido muchas experiencias espirituales, ¿verdad?, a lo largo de mi vida. Y yo lo que les puedo recomendar a todos aquellos que me sintonizan, a todos los que me ven, que han tenido experiencias espirituales, dígalas. Que hayan 2 o 3 tontos que quizás te envidien. Hoy en día la envidia cualquier cosa, que dentro de la misma iglesia no crean, allá ellos. Pero si tú tienes experiencias espirituales, cuéntalas, dilas, compártelas, porque esto hace crecer la fe de muchos de tus hermanos que realmente sus nombres están escritos en el libro de la vida y que realmente son firmes. Y esto acrecienta, mi hermano, la fe de muchos, porque, mi hermano, la Biblia continuamente nos habla y nos dice que existe un mundo paralelo al nuestro, y es este caso, ¿verdad?, de la esfera espiritual. Todo aquello, lo he explicado muchas veces, todo aquello que se manifiesta en la esfera física o en la esfera material, es porque ya viene un movimiento del caso de la esfera espiritual. Cuando Daniel tuvo su ayuno de 21 días, dice la Biblia que él estaba afligido. Y esa era la manifestación de lo que él sentía por el ayuno por su pueblo. Entonces la Biblia te aclara que en la parte espiritual había una confrontación entre un ángel caído, al cual la Biblia le llama el príncipe de Persia, y el ángel que venía a Daniel con la respuesta. Entonces es real. Siempre vamos a ver que en la palabra de Dios la esfera espiritual se menciona. Si no, entonces pues no puedas creer lo que tuvo el apóstol Pablo de experiencia, que fue arrebatado al tercer cielo. No podrás ver o creer la revelación que tuvo Pedro, las revelaciones que tuvo, las visiones que tuvo. Por él vio unas visiones. No llames inmundo aquello que yo he purificado. No podrás creer en lo que la Biblia dice. Entonces yo no sé qué evangelio creen algunos. O sea, que es claro que si en los postreros días, lo primero que dijo Pedro cuando cayó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, que en los postreros días, así se dice, se tendrían revelaciones, se tendrían sueños de manera indiscriminada, porque lo que pasa es que lo que la gente siempre más subestima son 2 edades. Y aunque hoy en día todo el mundo, porque es que están bien atrás, pero lo más que subestiman son 2 edades, cuando las personas son demasiado mayores y cuando las personas son demasiado jóvenes. Por eso el Espíritu Santo te dice, ¿verdad?, la profecía de Joel, te dice Pedro, se tendrían visiones, se darían sueños indiscriminadamente, jóvenes, ancianos. No, que se cumplió. Bueno, ¿cuáles son los postreros días para ti? No me digas que los postreros días eran los de antes, entonces ¿cuáles son estos? Siempre buscando llevar la contraria con una bendita terquedad, pero no aceptan la palabra cuando se les da, porque se han acostumbrado tanto a sobetear lo malo y a criticar lo bueno, que ya a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Cómo pueden enriquecer estas experiencias espirituales? Bueno, enriquecen mucho. Tú las tienes, Dios te las da. Imagínate cómo enriqueció el caso de José a sus hermanos cuando contó los sueños. Es verdad que imagínate, olvídate, le cogieron un odio, pero después a los años se vio
que los sueños eran reales. Entonces Dios se glorificó y se glorificó en algo profético de la descendencia de Abraham para que de ellos, mi hermano, saliera el Salvador del mundo, de ese pueblo. ¿Ve? Entonces yo voy a hablar un poco sobre algunos testimonios de esto. Yo estoy, ¿verdad?, organizándome para escribir de forma ordenada sobre todos estos testimonios y que muchas personas, ¿verdad?, los puedan tener. Cuando yo estaba, ¿verdad?, comenzando en las predicaciones, siempre había como un pequeño ángel. Yo me recuerdo, yo estaba orando, y las cosas es que cuando he tenido más estas revelaciones es cuando he tenido problemas, en su gran mayoría. Esto sucede porque Dios está mostrándote que está contigo. Y quizás podrás ver, no sé si en algún sueño, alguna visión, algo que hayas visto, habrás visto ángeles, habrás visto al Señor Jesús, pero la realidad es que eso es lo que Dios te permite ver, pero hay mucho más. Lo podemos ver en el caso de Eliseo, cuando venían los sirios. Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, abre sus ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Entonces, ¿qué va a decir un calvinólatra? Que Eliseo se equivocó. O sea, es claro. Y el criado de Eliseo vio un ejército. Y a veces estamos rodeados por una innumerable cantidad de seres celestiales que ni nos imaginamos. Yo recientemente, hace ya un tiempo, estuve en una campaña. Esto fue en Atlanta, Georgia, y un pastor me habló, ¿verdad?, de una experiencia. Claro, hablan conmigo estas experiencias porque ya conocen mi ministerio. Yo no estoy con calvinolatría, que si calvinólatras, que si calvino, que si ateísmo dentro de la iglesia cristiana y todas las estupideces que están predicando hoy en día por YouTube o por donde sea la red social. Y él me decía que siempre parece que hay dos ángeles. Y siempre que hemos tenido experiencias así, usualmente vemos a dos. Claro, hay más, pero siempre tienen que haber dos principales usualmente. El que escribe todas las cosas que tú haces y el que te protege. Usualmente son dos. Desde pequeñito, yo siempre había visto dos ángeles. Y yo me recuerdo hace un tiempo cuando yo era pequeñito, oye, ¿qué edad yo tendría? Yo me recuerdo, yo cuando tuve ese sueño, lo conté en mi familia y estaban así asombrados, porque con la exactitud con la que yo lo conté, no podía ser algo que fuera irreal y mucho menos de la boca de un niño. Yo había comprado, me recuerdo para aquel tiempo, un cómic, y por eso es que yo siempre les he dicho, porque son experiencias desde niño. Tienes que tener cuidado con lo que leen tus niños en la casa, tienes que tener cuidado con los juegos que compras para ellos, tienes que tener cuidado de las películas que ven. A veces yo veo en los mismos cines, veía allá en Puerto Rico la gente metiendo a ver cuánta película de terror y qué sé yo a los niños indiscriminadamente. Claro, tú haz lo que te dé la gana, pero allá tú. Hay que tener cuidado. Imagínate, era para ese tiempo, yo había comprado, me recuerdo, un cómic, porque a mí me gustaba de chiquito mucho los superhéroes. Y había comprado un cómic de un superhéroe, y en ese cómic, cuando yo empiezo a leer, yo vi como unos símbolos raros. Obviamente para ese tiempo yo no conozco, si fuera ahora yo sé lo que es. Pero era, imagínate, hasta de ritos y cosas que yo no sé qué tenía que hacer eso en un cómic, pero estaba allí. Y en mi familia no sabían que yo había comprado ese cómic. Yo había ido a un puesto de revista y lo había comprado. Entonces vengo yo y tengo un sueño donde esa cosa, que era como, digámoslo así, era un personaje feo, pero cubierto con lo que se dice un hábito, que son, ¿verdad?, como estas batas con gorro, o como dicen en otros lados, capucha, que se cubren el rostro, y era blanco, pero era un personaje maligno. Y yo me recuerdo, yo estoy en la casa de antes, ¿verdad?, cuando yo vivía con mi papá, estoy yo en la parte de adentro durmiendo. Cuando yo estoy durmiendo, veo que estoy durmiendo en la sala, pero yo no me había dormido allí, yo estaba en mi cuarto. Y frente a mí, en el lado de afuera, estaba haciendo guardia o estaba haciendo algún tipo de escolta ese mismo personaje. En el sueño, yo comienzo a reprender y el personaje rápido se volvió asustado y se le veían los dos ojos rojos, bien feos, y así asustado cuando yo empezaba a reprender. Resulta que en el mismo sueño, entonces ahora yo estoy acostado afuera y a cada lado mío habían dos varones que eran rubios y se levantan y comienzan a reprender a la cosa esa, y la cosa esa yo veía en el sueño que se estaba levantando en el aire y largándose.
Entonces, yo de chiquito, en el mismo sueño, como están aquellos dos rubios tan grandes, y era, obviamente, cuando yo no estaba tan, bueno, era ya pequeñito, tenía cuánto, 11 años, bueno, no era de la estatura que tengo ahora, pero obviamente yo veo aquellos dos rubios tan grandes reprendiendo y aquella cosa fea huyendo, pues entonces yo ahí, tú sabes, de chiquito en el sueño me llené de valor y dije, te reprendo, y los ángeles mirando arriba, velando a la cosa y se iba. Entonces, yo cuando cuento ese sueño, que fue demasiado exacto, ese cómic lo sacamos. Y a mí ni me importó, porque es que era exactamente el mismo personaje. Entonces, por eso es que yo desde pequeño que tenía todas estas experiencias, por eso es que yo me preparé mucho en esta área. Nunca tuve que ver con el ocultismo, nunca tuve que ver con nada de estas cosas, pero por el lado de la familia de mi papá sí hubo gente que tuvo que ver con esto y yo preguntaba. Obviamente ya eran convertidos. Entonces, habían ciertas cosas que pasaban y un niño no puede mentir en un sueño como ese. Entonces es lo que les digo, hay que tener cuidado con lo que metemos en nuestra casa. Y cuando te acercas a Dios, cuando estás en ayuno, cuando estás en oración, cuando estás sirviéndole a Dios, es inevitable. Y bueno, yo no sé quién no las quiera pasar, pero es inevitable las experiencias que vas a tener. Yo no las pedía. Yo pensaba que yo solamente las iba a tener cuando Dios me estaba diciendo predica, y la seguí teniendo. Yo me recuerdo en una ocasión estaba dormido ya, eso fue ya años después cuando ya estaba predicando y estaba viviendo con mi mamá. Yo estaba dormido, de momento despierto y veo como que se forman unas líneas azules. Yo no sé cuántos han tenido esta experiencia, pero lo pueden comentar en confianza. Porque aquí no somos ateos del evangelio, aquí predicamos el evangelio completo. Aquí cuando oramos, ayunamos, clamamos, aquí tenemos experiencias espirituales. Esos que te dicen, ay, que eso no es así, que eso de Guille que decía, que el nieto, que... Eso, pregúntales cuántas veces en su vida han ayunado. O ayunan si acaso. Bueno, si acaso se ponen a ayunar un día, ya van de las 6 de la mañana a las 2 y dicen, ya siento que me estoy desapareciendo. No pueden. Mira a ver cuántas veces han orado por ti. Entonces, esas son cosas que hay que poner en peso. Son gente carnal. Son un evangelio incompleto. Son un rompecabezas incompleto, o sea, son una pieza faltante. Eso es lo que son esa gente. Yo quiero que se lo metan en la cabeza, porque es imposible. ¿Somos espiritual mi cuerpo o no? ¿O somos solamente un pedazo de carne andando, como los animales? Porque el alma animal y el alma del ser humano es diferente. Entonces, yo me recuerdo, yo estaba en la casa de mi mamá, era de noche, venía yo cansadísimo de predicar. Y me recuerdo, yo veo que se comienzan a formar unas líneas azules y forman una silueta. Veo un angelito pequeño con dos alas que me está sonriendo y sus ojos eran como que, déjame ver si puedo describirlo, eran como una llama de fuego que subía como la llama cuando arde, pero eran de color azul. Subiendo con un amor y parecía estar tocando un arpa. Yo varias veces, ¿verdad? He tenido esta experiencia. Una vez aquí fue que vi a este angelito y después se desapareció. Pero en una ocasión me recuerdo también a los 17 años, había alguien cantando que me levantó y no había nadie en la casa. Y yo escuchaba un arpa. Y tenía que haber sido un ángel. Y no era nada del vecino ni nada. Es que era algo extraño, era una composición. Y también lo que pasa es que mientras estoy dormido sueño que hay un ángel tocando y después cuando abro los ojos todavía escucho la música. Cuando esas cosas pasan, hay que irse a la palabra con el caso de David cuando tocaba el arpa. ¿Qué era lo que pasaba? Imagínate, hasta el espíritu malo que estaba atormentando a Saúl lo dejaba o se ponía un poco quieto el hombre. Entonces, si son ese tipo de experiencias, es que esos ángeles están allí, ¿verdad? Cuando está la presencia de estos seres espirituales divinos, obviamente te están limpiando el ambiente de alguna cosa por allí o de alrededor, porque allí no todo el mundo le servía a Dios. Y ese es el reto que muchos de nosotros tenemos. Ese fue el reto que yo tuve, pero lo pasamos. Gente que no querían a Dios. Tú vas, bueno, en el caso de Puerto Rico, bueno, por lo menos para ese momento, apenas unos años atrás, había gente con más respeto a lo de Dios, porque Puerto Rico fue más cristiano. Pero yo sé que el mayor reto de todos en sus países es el catolicismo, la chupadera de yeso, la gente bruja, la gente que cualquier cosa, falta que se aparezca la Virgen María en una hoja de plátano para que ellos se arrodillen. Es un reto. Entonces, mi hermano, las experiencias espirituales, le quiero decir,
Las experiencias espirituales para aquellos que oramos, que ayunamos, que somos creyentes, son normales. En una ocasión, a mí me pasó, yo estaba en una guagua, bueno, camioneta, para que todos me entiendan a nivel internacional, porque guagua en Chile es niño pequeño, en Puerto Rico puede ser camioneta o puede ser un bus. Estábamos, ¿verdad?, en una camioneta y me recuerdo, mi hermano, yo estaba cansadísimo, estaba acompañado por gente de mi familia y algunos hermanos. Iba a decir algo y yo sentía, ¿verdad?, se me fue de la cabeza. Pero en la parte de atrás habían dos personas y yo siento que hay un tercero. Y siento que como que me hicieron con el dedo así, como que algo vino de atrás y me puso en la cabeza las palabras que yo tenía que decir, que se me habían ido, porque estaba demasiado cansado. Entonces, siempre que ores, siempre que tengas la puerta espiritual abierta, siempre que haya una continua relación entre Dios y tú, las experiencias espirituales siempre van a venir. Siempre van a venir. Siempre. Recientemente, mi hermano, bueno, y es que Dios las permite muchas veces para que nosotros, nuestra fe sea creciente, veamos, sepamos que Dios, o sea, tengamos conciencia y se acreciente nuestra fe de que Dios está allí, de que ha mandado a sus ángeles. Como aquí, ¿cuándo fue eso? Yo creo que fue el año pasado. Estaba yo aquí, ¿verdad? Aquí en la casa, en lo que es la parte de, bueno, de aquí de no de la cocina, sino de más para allá, lo que es el living room, más para allá. Estaba yo sentado, oye, pero qué carga con unas cosas que estaba pasando. Y estaba sentado en una silla negra y me echo yo para atrás, mi hermano, no sé, yo quiero que ustedes puedan compartir sus testimonios aquí en confianza. Pero ese que yo puedo hablar, me echo en la silla para atrás, cierro los ojos y veo a dos personajes entrando. Yo después vengo así y yo digo, oye, pero ¿qué es esto? Y yo ya sabía, obviamente, que era una experiencia. Cuando te vengan este tipo de experiencia, que tú cierres los ojos y sucede, o ves algo, mi hermano, usted abra la puerta para ver lo que tiene que ver. Yo vi eso y yo dije, oye, pero ¿qué es eso? Y después me volví a echar para atrás y ahí los vi. Dos personajes. Mi hermano, Dios está aquí. Tuve esta experiencia. Aquí mismo. Dos personajes. Rubios. Parecían cristianos del primer siglo de la era cristiana. Había uno que levantó inclusive hasta sus manos, que yo lo vi rápidamente cuando entró, como que fuera en oración. Estaban vestidos como en el tiempo de antes y tenían como una carterita de lado, ¿verdad? Pero como de los tiempos de antes. Ese lo más probable era el ángel escriba. Y uno tenía el pelo bien dorado y el otro tenía el pelo rubio, pero más tirando a blanco. Y pelo largo los dos. Y parecían como cristianos del primer siglo de la era cristiana. Yo no vi que tuvieran alas. Entraron allí como que fueran cristianos de antes orando, pero eran ángeles. Entonces son experiencias que siempre tenemos. Experiencias espirituales. Experiencias que Dios nos da para que nosotros sepamos que con nosotros hay seres espirituales. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Hay ángeles guerreros. La palabra dice, bueno, principados, potestades. En el caso, pues obviamente del reino de Dios estoy hablando, por si acaso, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, virtudes. Y no sé a cuánto se les ha revelado, pero estos seres espirituales también oran con nosotros, pero el mediador es Jesús. Espíritus ministradores a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Claro, tan claro como eso. Dios siempre te va a dar revelaciones. Han querido hoy en día meter a la Biblia en cuatro paredes. La oración, ni se diga, 0 menos 0,0 entre 0. El ayuno peor, Dios mío. Si oración es 0, el ayuno es menos. Mira, se levantan a las 8 de la mañana, ya son las 10 y ya no pueden. Yo siento que me estoy desapareciendo. Parece que se derriten como la bruja del mago de Oz cuando le echaron agua. Así parecen. Entonces tú no me puedes decir a mí, no le puedes decir a otros hermanos, si tú no oras, compay, si tú no ayunas, tú no me puedes decir a mí, otros hermanos, que no hemos tenido estas experiencias espirituales. Métete en ayuno, métete en oración. No resistes ni un día. No oras nada.
no resistes ni 5 minutos. ¿Qué experiencia espiritual vas a tener tú? Y es así. Cuando oras, yo quiero que entiendan, en la parte espiritual está sucediendo, mi hermano, una revolución poderosa donde tú le estás dando a Dios las herramientas para responder a tus peticiones, para responder a tu clamor, para tomar el control y el dominio de todo, porque si no oras, estás escabezado. Entonces me han querido venir a contradecir que no, que Dios siempre está en control. No, compadre, no, eso no es así, porque si tú cometes errores, ese eres tú, eso no es que Dios estuvo en control, tú fuiste el que metió la pata. Para que Dios tome el control, usted tiene que orar, usted tiene que clamar, usted tiene que tener una vida espiritual para que Dios le muestre a usted qué hacer, y entonces usted, como agente de libre determinación, decida hacer lo que Dios le muestre a usted que tiene que hacer. Pero ahora han querido tomar textos bíblicos como que la Biblia es receta de cocina, meter a Dios en 4 paredes. Es una cosa impresionante. Porque si la Biblia es la palabra de Dios, mi hermano, pueden haber hasta mismas profecías cumplidas dentro de la Biblia, que cuando tú oras y clamas, Dios te lleva a esas profecías para hablarte a ti de tu problema, de tu necesidad y de cómo resolverlo. Por eso es la palabra de Dios. Fuera del contexto histórico, fuera del principio espiritual. La teología, mi hermano, es para acercarnos más a Dios, no para que seas un ateo del evangelio. Tú tienes que entender que por eso a la Biblia se le llama palabra de Dios, porque individualmente a cada uno de nosotros nos habla. Para eso está todas las armas: oración, ayuno, lectura de la Biblia, pero ninguna la hacen y todos quieren opinar y todos quieren decir lo que sí, lo que no. ¿Cuál es tu vida espiritual? ¿Cuál es tu vida de oración? No oras ni 5 minutos, no aguantas ni 3 horas de ayuno, eres un glotón comelón. Mira, ahí hay un calvinista ese que siempre se la pasa hablando de Guille, el Sebastián Céspedes. Mire, con esa chiva de cabra loca parece Baphomet. Y gordo. Parece, mire mi hermano, parece un balón. No ora, no ayuna, habla de estupideces. Entonces es así. Sí, puedes tomar este clip también y ponerlo para que hables también, opine. Es una cosa brutal. Yo te digo, brutal. Y Guille a veces flaco. Mi abuelo, en esos compromisos, en esa campaña de orar, de ayunar. No, así no es. O sea, mi hermano, cuando tú oras por una necesidad, por un problema, lo más seguro es que Dios te va a mostrar qué es lo que está detrás de bastidores. Es bíblico. Dios le mostró a Daniel qué era lo que estaba detrás de bastidores por la razón por la que estuvo afligido en ese ayuno de 21 días. Y era el príncipe de Persia, que no era un ser humano, era un ángel caído. Pero él ayunó 21 días. Oró por su pueblo. Entonces, esto es algo que es magnético al campo espiritual, que le roba al diablo, mi hermano, que lo limita. Le quita al diablo, le roba la oportunidad de destruir. Porque eso vino, a matar, robar y destruir. Cristo vino a deshacer las maquinaciones de Satanás. Pero, si tú no oras de ayuna, eso tampoco es así. Entonces, están enseñando hasta en las iglesias que ni eso, que no es necesario orar ni ayunar. Pero el diezmo sí, ¿verdad? La ofrenda sí es necesaria, pero orar y ayunar no. Les están robando, mi hermano, la poca autoridad que hay. Yo se los digo, para querer controlar, y a veces está el enemigo detrás de bastidores. Oras, clama, las cosas Dios te las va a revelar. Ejemplo, lo he dicho varias veces. Una vez estaba aquí dormido, ahí en ese mueblecito que tengo por aquí, que a veces usted ve que tengo el micrófono, que es donde doy mucho de las transmisiones. Yo dormido, me quedo dormido. De momento es de día, pero estaba tan cansado, me quedo dormido. Y de momento me volteo porque siento que hay como que un brillar o un resplandor. Y no podía ser la cortina es oscura. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Y de dónde está entrando esto? Y cuando volteo, veo una paloma blanca con sus balas extendidas que me está cubriendo. Y me quedo así y yo hago así y no se desaparece. Y era de día, no se desaparecía, no. Porque a veces esto como que cuando tú de momento lo ves se desaparece rápido, pero no se desaparecía. Y yo, ¿qué es esto? Y cuando miro hacia el frente, más para acá, veo algo que trata de imitar, digámoslo de esta manera, la forma en la que está esta paloma, que obviamente es el resplandor de Dios, el Espíritu Santo, más concretamente dicho. Los que conocemos la Biblia sabemos la simbología bíblica, sabemos que eso existe. O sea, yo no sé en qué Dios has creído. Y sabemos que el Espíritu Santo no es un vientito, es Dios. El Espíritu Santo es Dios y es alguien que tiene sentimientos, que tiene emociones. Es un ser.
Dios nos creó a su imagen y semejanza y el Espíritu Santo no es un vientito que esté eso manifestado ahí, esté esa manifestación como paloma, ese es Él. Entonces yo veo eso ahí tan bello, miro para el frente y veo que hay algo que viene hacia mí, como que de lejos, no sé, en esa manera lo vi, que venía haciendo así. Y yo decía, ay, este debe de ser otra cosa, otra revelación de esta bonita, y miré así. En un momento tratando de imitar la forma en la que estaba, ¿verdad?, de este personaje tan bello que era Dios, el Espíritu Santo, una forma visible ahí bien clara. Y de momento yo veo que se transforma en un lobo que viene desde allá para querer destruir. Entonces, estas revelaciones y estas cosas que Dios muestra es para que sigamos orando, sigamos clamando, para que nos apercibamos. Es imposible que si oras y ayunas no vas a ver esto. O sea, si tú eres el mismo que estás orando y estás clamando para alguna razón, si tú tienes una relación con Dios, es obvio que Dios te va a avisar. Entonces, ¿qué es lo que tú pretendes? O sea, ¿qué es el Evangelio? Un diploma de Calvino. Y estás diciendo teóricamente tonterías y meter a la Biblia en 4 paredes. Eso es el Evangelio. O sea, no van a haber experiencias espirituales. Claro, bobolón, no ora, no ayuna, no puede. Mi hermano, toda esta gente que siempre se han estado metiendo conmigo, con mi abuelo, un montón de gordos, mire las panzas, barrigones. Esa gente nunca en su vida han ayunado. Se dirán que eso es para los apóstoles, puede ser la de ellos, el evangelio incompleto. Entonces, ¿qué me estaba diciendo Dios ahí? Mi hermano, yo les quiero decir, si usted ha soñado con lobo, si ha soñado con perro, son espíritus de muerte. No necesariamente es una muerte física. Es que te quieren fastidiar, te quieren matar la parte espiritual porque les estás dañando el negocio al diablo. Yo quiero que entiendan, somos un conflicto de intereses contra Satanás. Desde el momento que nos levantamos, cuando oramos, cuando clamamos, al diablo no le conviene, porque la oración tiene un nivel impactante de expansión, el ayuno, y cuando nos aliamos, cuando nos unimos, esto, mi hermano, yo quiero que usted entienda que le rompe, mi hermano, las coyunturas al diablo. Fastidia las maquinaciones de Satanás, le destroza, mi hermano, le revienta los planes y lo limita. Claro, le conviene que no ore, por supuesto, le conviene que crea que estas experiencias espirituales no son reales porque hay un grupo de envidiosos que te tienen envidia, que no creen que las experiencias espirituales son reales, pero tampoco ni siquiera oran 5 minutos, ni en ninguna parte de su vida han ayunado. Hay panzones y barrigones hablando ahí de títulos universitarios y de bobera. Y no hay problema, mi hermano, porque obviamente se estudia la Biblia, pero la teología está para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Él. Y esto que te está diciendo, bueno, mira, Miguel, yo, Dios, estoy sobre ti. Pero mira, este imitador que viene por ahí, ten cuidado, porque siempre donde estoy yo se quiere meter y siempre quiere imitar y lo que viene es a destruir. Mi hermano, mi hermano, las experiencias son claras. Mire, siento a Dios mientras te lo digo. Si esta experiencia que yo estoy diciendo es mentira, entonces que no sientas a Dios ahora mismo. Pero si es verdad, siéntelo ahora mismo porque fue una experiencia que Dios me dio. Yo vi eso, es el Espíritu Santo. Y Él está sobre cada uno de nosotros que le hemos aceptado como único Señor y Salvador personal. Yo no sé a quién Dios le esté hablando en este momento, pero no se deje intimidar por este montón de evangelocos que hay hoy en día, que cualquier cosa le envidian. ¿Qué les pasa? Cualquier cosa le envidian, pero no oran, no ayunan, no hacen nada. No, eso es verdad. Ay, que te crees la gran cosa. O sea, vienen con una y con otra, con una lloradera. Con una lloradera y con una tontera. Mijo, ¿cuántos minutos al día oras tú? ¿Qué capacidad tienes de orar? Y estos calvinólatras, ¿has orado por alguna persona? Bueno, pues si tú eres cristiano, se supone que tú ores. O no, o Calvino también dijo que tampoco ora. No sé, no es que no sé, yo no sé. Porque ahora ellos le ponen más cosas a las que Calvino dijo también. Es una cosa brutal. De verdad que yo les digo. No se detenga por nada. Predique y hable en el sentir, en el espíritu. No permita que la opinión de ningún loco de esto lo detenga. Usted es cristiano y si ha tenido experiencias espirituales, háblela. Porque si usted calla, las piedras hablarán y estas experiencias espirituales confirman lo que dice en la palabra. Y eres un cristiano, lavado con la sangre de Cristo. Somos espiritual, mi cuerpo, no somos un pedazo de carne. Esos serán los calvinólatras. Ellos son un pedazo de carne y bien cebados que están porque todos son gordos. Es una cosa brutal. Tú los ves ahí con el peso de gloria o el peso de desgracia. Bueno, pues yo no sé cómo decirle, pues el peso de gloria no. Qué cosa brutal.